¿Sabías que en el fondo del Mar Caribe, a casi 700 metros de profundidad, hay una ciudad sumergida con estructuras que parecen pirámides? A casi 700 metros de profundidad, en algún punto del lecho marino entre la isla de Cuba y la península de Yucatán, yace lo que podría ser el hallazgo arqueológico más importante de la historia moderna. Sin embargo, casi nadie habla de ello. Un descubrimiento que desafía nuestra comprensión del pasado. Una ciudad sumergida con estructuras geométricas que recuerdan a las pirámides egipcias y que, de confirmarse su origen artificial, podría obligarnos a reescribir la historia de la civilización humana. ¿Por qué este hallazgo no es ampliamente conocido? ¿Quién lo descubrió y qué se encontró realmente en las profundidades del Caribe? ¿Es posible que una civilización avanzada haya construido estas estructuras hace miles de años y que el mundo aún no esté preparado para aceptar esta verdad? En este video, exploraremos lo que sabemos y lo que nos ocultan sobre las misteriosas pirámides sumergidas de Cuba. Hace más de 2 décadas, en el año 2001, un grupo de investigadores liderados por la oceanógrafa Paulina Selitsky, trabajando con la empresa Advanced Digital Communication, realizaba un estudio de rutina en aguas profundas del estrecho de Yucatán, a unas 40 millas de la costa occidental de Cuba. Pero lo que sus sensores detectaron cambiaría para siempre nuestra percepción de la historia. A 700 metros de profundidad, el sonar de exploración comenzó a mostrar imágenes inquietantes, estructuras geométricas alineadas con una precisión inquietante. Los datos revelaban lo imposible, lo que parecían ser pirámides, caminos pavimentados e incluso estructuras monolíticas. Las dimensiones de las estructuras eran descomunales. Algunas de estas supuestas pirámides alcanzaban los 50 metros de altura, con bases amplias y escalonadas, similares en proporción a las pirámides de Egipto. Pero ¿cómo era esto posible? La profundidad a la que se encontraban significaba que debían haber sido construidas hace más de 10.000 años, antes de que el nivel del mar subiera al final de la última era glacial. Los análisis posteriores revelaron algo aún más desconcertante. Las estructuras parecían estar alineadas astronómicamente, algo que civilizaciones antiguas como los egipcios y los mayas también hicieron con sus templos y ciudades sagradas. A partir de ese momento, las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Estamos ante una civilización perdida anterior a todo lo que conocemos? ¿O es posible que nuestra historia haya sido registrada de manera incompleta o, peor aún, deliberadamente alterada? Pero esto es solo el principio. A continuación, exploraremos cómo se descubrieron estas estructuras, qué tecnología se usó y qué dijeron los científicos en ese momento. El hallazgo de las estructuras sumergidas no fue un accidente. El equipo de Advanced Digital Communication estaba cartografiando el lecho marino de Cuba utilizando sonar de barrido lateral, una tecnología avanzada que permite crear imágenes detalladas del fondo del océano. Cuando los primeros ecos revelaron patrones inusuales, el equipo creyó que se trataba de anomalías naturales, formaciones rocosas extrañas o tal vez restos de un naufragio. Pero a medida que procesaban los datos, la idea de una formación natural se volvió insostenible. Los patrones eran demasiado precisos, demasiado simétricos. Decidieron hacer un segundo barrido. Y esta vez, las imágenes fueron aún más claras. Estructuras rectangulares, calles, incluso lo que parecía ser una gran plaza central, como las ciudades construidas por civilizaciones antiguas. Las comparaciones eran inevitables. La disposición urbana recordaba a las antiguas ciudades mesoamericanas, como Teotihuacán o Tikal. Pero había un problema. Si estas estructuras realmente eran artificiales, entonces significaba que habían sido construidas en una época en la que, supuestamente, no existían civilizaciones avanzadas en América. Los científicos no tardaron en pronunciarse. Algunos geólogos sugirieron que podría tratarse de formaciones naturales creadas por actividad tectónica. Pero otros expertos en arqueología y oceanografía, incluyendo a Paulina Selitsky, insistieron en que la posibilidad de una ciudad perdida bajo el agua no podía descartarse.
Aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. A pesar del impacto de este descubrimiento, las investigaciones fueron interrumpidas. La comunidad científica internacional pareció ignorar el hallazgo, y el acceso a la zona se volvió cada vez más difícil. Pero si este descubrimiento era real, ¿quién construyó estas estructuras? Y más importante aún, ¿por qué desaparecieron bajo el océano? A continuación exploraremos las posibles civilizaciones que pudieron haber habitado esta ciudad sumergida y qué dicen las leyendas sobre su origen. Posibles orígenes y la cultura que pudo haberlas construido. Si estas estructuras realmente fueron construidas por una civilización antigua, la gran pregunta es, ¿quiénes fueron sus arquitectos? Para entenderlo, debemos retroceder miles de años, a una época en la que el nivel del mar era mucho más bajo y grandes extensiones de tierra aún no estaban sumergidas. Durante la última era glacial, el Caribe era un paisaje completamente distinto. Islas que hoy son pequeñas podían haber sido parte de un continente más grande, con una civilización que desapareció bajo las aguas. Algunas teorías sugieren que la ciudad sumergida podría estar relacionada con los antiguos pueblos precolombinos que habitaban el Caribe antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, esto plantea un problema. Ninguna de las civilizaciones conocidas en la región construía estructuras megalíticas de este tipo. Aquí es donde entran en juego las leyendas locales. Los antiguos habitantes de Cuba, los taínos y siboneyes, hablaban de una gran civilización perdida, cuyos dioses habían desaparecido en el mar. En los mitos indígenas de América, existen historias sobre tierras sagradas que se hundieron tras un gran cataclismo. Pero lo más inquietante es que estas historias no son exclusivas del Caribe. En otras partes del mundo, culturas separadas por miles de kilómetros comparten relatos similares. Los mayas y aztecas hablaban de una isla mítica llamada Aztlán, el supuesto origen de su civilización. Los antiguos egipcios tenían la leyenda de la isla de los dioses primordiales, que fue tragada por las aguas. Y, por supuesto, está el mito más famoso de todos, la Atlántida, descrita por Platón como una civilización avanzada que desapareció en un solo día y una sola noche. ¿Podría esta ciudad sumergida en Cuba estar conectada con una civilización anterior a los mayas y los incas, tal vez incluso con una cultura desconocida que la historia ha olvidado? Las pruebas todavía son insuficientes para afirmar esto con certeza. Pero los datos geológicos y las leyendas apuntan a la misma posibilidad inquietante, que hubo una civilización en esta zona mucho antes de lo que los libros de historia nos dicen. En la siguiente parte analizaremos las principales teorías sobre cómo esta ciudad pudo haber terminado bajo el agua. Origen y hundimiento. Sabiendo que la ciudad sumergida de Cuba es real, la pregunta clave es, ¿cómo terminó bajo el agua? Existen varias teorías sobre el hundimiento de estas estructuras, algunas respaldadas por la ciencia y otras envueltas en el misterio. Una de las explicaciones más aceptadas es que el derretimiento de los glaciares al final de la última era de hielo, hace aproximadamente 12.000 años, provocó un aumento global en el nivel del mar. En esa época, grandes extensiones de tierra fueron tragadas por el océano, lo que podría haber sepultado una posible civilización costera en el Caribe. Este fenómeno no es exclusivo de Cuba. Ciudades sumergidas han sido descubiertas en India, Japón y Grecia, todas con signos de haber sido abandonadas repentinamente. Pero hay un problema con esta teoría. Según la geología oficial, el fondo marino de Cuba no debería haber estado sobre el nivel del mar en los últimos 50.000 años. Esto significaría que, si estas estructuras fueron hechas por humanos, entonces nuestra historia está mal contada. Otra hipótesis sugiere que un movimiento sísmico catastrófico pudo haber provocado el hundimiento repentino de esta ciudad. El Caribe es una región altamente activa en términos geológicos, con fallas submarinas y actividad volcánica latente. Algunas evidencias apoyan esta idea. En el fondo marino, cerca de las estructuras sumergidas, se han encontrado grietas y desplazamientos en el terreno,
lo que sugiere un evento tectónico importante. Si una ciudad se construyó sobre una placa inestable, un solo terremoto podría haber sido suficiente para hacerla desaparecer en cuestión de horas. Los científicos más escépticos han propuesto que las estructuras podrían ser el resultado de procesos geológicos naturales. Argumentan que la erosión y los movimientos del lecho marino podrían haber creado formaciones que parecen pirámides y caminos, pero que en realidad son accidentes naturales. Pero hay un gran problema con esta hipótesis. Las estructuras muestran alineaciones matemáticas precisas e incluso patrones geométricos que no suelen encontrarse en la naturaleza. Si bien algunas formaciones naturales pueden parecer artificiales, es poco común que múltiples estructuras en la misma área presenten un diseño organizado. Aquí es donde entramos en terreno más especulativo. Algunos investigadores han sugerido que estas estructuras podrían estar relacionadas con una civilización avanzada anterior a las culturas que conocemos. Podría tratarse de los restos de una civilización desaparecida, cuyos conocimientos fueron olvidados con el tiempo. La idea de una cultura antigua que existió antes de los registros históricos no es descabellada. Investigaciones recientes han demostrado que hubo asentamientos humanos avanzados mucho antes de lo que se creía posible. El descubrimiento de Göbekli Tepe en Turquía, un templo construido hace más de 12.000 años, demuestra que los humanos de esa época eran capaces de construir estructuras complejas. Si una civilización así existió en Cuba, entonces podríamos estar ante uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Pero si esto es cierto, ¿por qué nadie está investigando más a fondo? En la siguiente parte exploraremos las posibles razones detrás del silencio en torno a este hallazgo y las teorías de que alguien podría estar ocultando la verdad. Comparación con otras ciudades sumergidas y conexiones globales. A medida que los investigadores analizaban las imágenes captadas en el lecho marino de Cuba, algo llamó poderosamente la atención. Las estructuras no solo eran artificiales, sino que compartían un asombroso parecido con otras civilizaciones antiguas alrededor del mundo. En las costas de Yonaguni, Japón, se encuentra otra ciudad sumergida que ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas. Al igual que en Cuba, las formaciones de Yonaguni tienen pirámides escalonadas con ángulos rectos, terrazas y plataformas con cortes precisos, pasillos y escaleras que parecen haber sido tallados con una intencionalidad arquitectónica. Los científicos aún debaten si Yonaguni es una construcción artificial o una formación natural, pero la similitud con las estructuras encontradas en Cuba no puede ser una simple coincidencia. Otra ciudad sumergida con características sorprendentes es Dwarka, en India, una metrópoli mencionada en los textos sagrados del hinduismo. Se cree que esta ciudad, hogar del dios Krishna, desapareció bajo las aguas hace más de 9.000 años tras un cataclismo masivo. Al igual que en Cuba, en Dwarka se han encontrado calles pavimentadas y murallas perfectamente delineadas, símbolos y patrones geométricos que sugieren un diseño avanzado, estructuras con alineaciones astronómicas. Si estas ciudades pertenecieron a civilizaciones distintas, ¿cómo es posible que compartan el mismo tipo de arquitectura y precisión matemática? Quizás lo más inquietante de todo sea la relación entre las estructuras sumergidas y la astronomía. Las pirámides de Egipto están alineadas con la constelación de Orión, reflejando el cinturón de sus estrellas principales. Las estructuras de Teotihuacán, en México, tienen alineaciones con Venus, un planeta crucial en la cosmología mesoamericana. ¿Y las pirámides sumergidas en Cuba? Presentan alineaciones matemáticas similares. Los datos sugieren que muchas civilizaciones antiguas, separadas por océanos y miles de años de historia, seguían un mismo patrón astronómico. ¿Cómo es posible que culturas supuestamente sin contacto alguno compartieran los mismos principios de construcción y referencias celestes? Los arqueólogos convencionales argumentan que las civilizaciones antiguas no tenían la tecnología para construir estructuras megalíticas con precisión matemática. Sin embargo,
Las pruebas indican lo contrario. En Egipto, los bloques de piedra de la Gran Pirámide pesan hasta 80 toneladas y fueron transportados y colocados con un nivel de exactitud que desafía la lógica moderna. En Perú, las ruinas de Sacsayhuamán están compuestas por rocas cortadas con tal precisión que ni siquiera una hoja de afeitar puede insertarse entre ellas. En Baalbek, Líbano, se encuentra el bloque de piedra tallado más grande del mundo, de 1.200 toneladas, cuya manipulación sigue siendo un misterio. Si en todas estas construcciones hay evidencia de técnicas avanzadas de ingeniería, ¿por qué no considerar que la ciudad sumergida de Kuba podría haber sido parte de esta misma tradición perdida? Aquí es donde la teoría se vuelve aún más intrigante. Las coincidencias entre las ciudades sumergidas de Kuba, Yonaguni y Duarca, junto con otras civilizaciones antiguas, parecen apuntar a algo más grande. ¿Podría haber existido una civilización global prehistórica, avanzada, que desapareció por razones desconocidas? ¿Es posible que nuestros ancestros tuvieran conocimientos de astronomía y arquitectura mucho más avanzados de lo que la historia convencional acepta? Y lo más inquietante, a medida que analizamos las similitudes entre la ciudad sumergida de Kuba y otras civilizaciones antiguas, surge un patrón inquietante. Las pirámides parecen repetirse en todo el mundo, incluso en lugares donde, según la historia oficial, jamás debieron existir. Las pirámides de Giza son el referente más famoso de la arquitectura megalítica. Su alineación con las estrellas del cinturón de Orión y su construcción con bloques de hasta 80 toneladas siguen desconcertando a los arqueólogos. Pero aquí es donde las cosas se ponen raras. Las estructuras sumergidas en Kuba también presentan alineaciones astronómicas precisas. Algunas teorías sugieren que los antiguos egipcios tenían conocimientos de navegación avanzada. Se ha encontrado nicotina y rastros de cocaína en momias egipcias, sustancias que solo existían en América en la antigüedad. ¿Podría haber existido un intercambio entre civilizaciones del Viejo y Nuevo Mundo mucho antes de lo que creemos? Las pirámides sumergidas de Kuba podrían ser la prueba de que la historia es mucho más compleja de lo que imaginamos. En México, las estructuras de Teotihuacán presentan una semejanza perturbadora con otras pirámides del mundo. La pirámide del Sol tiene casi la misma base que la Gran Pirámide de Giza. Su alineación con los astros es casi idéntica a la de estructuras en Egipto y Camboya. En las profundidades de Teotihuacán se ha encontrado mercurio líquido, un material que, según teorías, podría haber sido utilizado como conductor energético en la antigüedad. ¿Y si el diseño de las pirámides no es solo una coincidencia cultural, sino el legado de una civilización perdida, común a todos estos lugares? Uno de los descubrimientos más recientes y polémicos es el de las pirámides en la Antártida. Desde hace años, imágenes satelitales han revelado estructuras piramidales cubiertas de hielo, con una geometría tan precisa que resulta difícil creer que sean formaciones naturales. Algunas de estas pirámides miden más de 400 metros de altura, superando a la Gran Pirámide de Giza. Su disposición parece alinearse con antiguos polos magnéticos de la Tierra, lo que sugiere que podrían haber sido construidas cuando la Antártida no estaba cubierta de hielo, hace más de 12.000 años. Hay relatos de exploraciones militares y científicas en la zona, pero muy poca información ha sido divulgada al público. Si estas pirámides son artificiales, ¿qué civilización las construyó y por qué fueron olvidadas? Al juntar todas estas evidencias, las pirámides sumergidas de Kuba dejan de ser un caso aislado y se convierten en parte de un rompecabezas global. Pirámides en Egipto, México, Japón, India y ahora en la Antártida. Coincidencias matemáticas y astronómicas imposibles de ignorar. Tecnologías avanzadas que desafían las herramientas disponibles en la antigüedad. Si todo esto es cierto, significa que hubo una civilización prehistórica avanzada, con conocimientos globales, que desapareció sin dejar rastro. O tal vez su rastro sigue ahí, enterrado bajo el océano y el hielo, esperando ser redescubierto. ¿Por qué no se habla de este descubrimiento? ¿Existe una conspiración para ocultarlo? Luego de todo el análisis que hemos hecho, surge una pregunta inminente. ¿Por qué este descubrimiento no ha sido ampliamente investigado ni reconocido por la arqueología oficial? Cuando se hallaron las estructuras sumergidas en Kuba en 2001,
parecía que sería uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Sin embargo, las investigaciones fueron interrumpidas, la comunidad científica no mostró interés y el tema se desvaneció de los medios. El peligro de reescribir la historia. Si se confirma que la ciudad sumergida de Cuba es una construcción artificial, tendría implicaciones devastadoras para la historia tal como la conocemos. Se rompería el paradigma actual que establece que la civilización humana comenzó con las primeras ciudades de Mesopotamia hace 6.000 años. Significaría que existió una cultura avanzada miles de años antes de lo aceptado, con conocimientos de ingeniería, astronomía y navegación que no deberían haber existido en esa época. La arqueología tendría que aceptar que muchas de sus teorías están equivocadas. Pero la verdadera pregunta es, ¿a quién le conviene que no se descubra la verdad? Control del conocimiento y del poder. La historia oficial no es solo un conjunto de hechos, es la base sobre la que se construyen los sistemas de poder, educación y control. Si la humanidad supiera que existió una civilización anterior con un nivel tecnológico avanzado, se cuestionarían muchas de las estructuras actuales del conocimiento. Las religiones tendrían que replantearse la idea de la creación y la evolución humana. Los gobiernos y las élites perderían el control de la narrativa histórica, ya que el pasado no sería como nos lo han contado. La tecnología antigua podría reescribir nuestra comprensión de la energía, la construcción y la ciencia, desafiando a las grandes corporaciones que controlan estos sectores. ¿Podría ser que el ocultamiento de la ciudad sumergida de Cuba no sea un error, sino una decisión deliberada? La ciencia oficial contra la posibilidad de civilizaciones perdidas. La arqueología y la historia son campos dominados por teorías establecidas. Aceptar la existencia de una civilización avanzada anterior a la nuestra implicaría admitir que los expertos han estado equivocados durante décadas. Ejemplos de cómo descubrimientos importantes han sido ignorados o desacreditados no faltan. Göbekli Tepe, Turquía. Un templo con más de 12.000 años de antigüedad que demuestra que existían sociedades organizadas miles de años antes de lo aceptado. Nan Madol, Micronesia. Ruinas megalíticas en el Océano Pacífico cuya construcción desafía la tecnología antigua. Las pirámides de Bosnia. Consideradas formaciones naturales por la arqueología oficial, pero con estructuras internas y túneles artificiales. Si la ciudad sumergida de Cuba sigue este mismo patrón, su descubrimiento podría estar siendo silenciado deliberadamente. Aceptar que existió una civilización avanzada antes de lo que creemos abre la puerta a otras preguntas aún más perturbadoras. ¿Cuántas otras ciudades han sido sepultadas bajo los océanos y nunca fueron exploradas? ¿Podría existir conocimiento tecnológico antiguo que fue destruido o escondido por razones desconocidas? Si hubo una civilización global avanzada, ¿qué causó su desaparición? Quizás la razón por la que este hallazgo no ha sido ampliamente investigado es que su confirmación cambiaría todo lo que sabemos sobre la humanidad, el poder y la historia. Si la ciudad sumergida de Cuba es real, no estamos ante un simple hallazgo arqueológico, sino ante una prueba tangible de que la historia que conocemos está incompleta. A lo largo de este video hemos explorado cómo las estructuras sumergidas de Cuba desafían las teorías oficiales sobre el origen de la civilización. Las increíbles similitudes entre estas pirámides y otras en Egipto, México, Japón, India e incluso la Antártida. Las implicaciones astronómicas, arquitectónicas y tecnológicas que apuntan a un conocimiento avanzado en la antigüedad. Las posibles razones por las que estos descubrimientos han sido ignorados o silenciados. Pero la pregunta más inquietante sigue sin respuesta. Si existió una civilización avanzada en un pasado remoto, ¿qué le pasó? ¿Fue destruida por un cataclismo global? ¿Se autodestruyó? ¿O fue borrada de la historia intencionalmente? Y lo más perturbador, si esto ha sido ocultado por tanto tiempo, ¿qué más nos están ocultando? ¿Crees que la ciudad sumergida de Cuba es prueba de una civilización perdida?
¿O piensas que todo esto tiene una explicación más convencional? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si quieres seguir explorando estos misterios, suscríbete y activa las notificaciones, porque aún hay mucho más que descubrir.